¿Alguien sabe qué distancia hay entre el suelo y el cielo? Del suelo al cielo. Había un grupo ochentero español llamado Mecano que cantaba: entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo. No sé si alguna vez alguien escuchó esa canción de Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano, y ellos hablaban de la diferencia entre el cielo y el suelo. Y hoy la palabra de Dios nos plantea algo así, por eso les hago esta pregunta: ¿cuánta distancia hay entre el suelo y el cielo? Bueno, dicen los científicos, hay aproximadamente 480 kilómetros entre el suelo y el cielo. Si pudiéramos caminar esa distancia, no podemos, ¿verdad?, porque es en vertical, pero si pudiéramos caminar esa distancia, pensando que un ser humano más o menos camina en promedio, hay unos que caminan más lento, otros que caminan más rápido, pero en promedio caminamos 5 kilómetros por hora. Si recorriéramos la distancia entre el suelo y el cielo, tardaríamos 96 horas, o sea, 4 días completos caminando, 4 días enteros caminando. Es decir, tú tienes 2 objetos en tu mano, pones uno donde vas a empezar tu carrera, caminas 4 días seguidos y donde llegas, ahí pones el segundo objeto. Esa es la diferencia, esa es la distancia que dice el profeta Isaías que hay entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Imagínense la distancia. Y se las estoy dejando barata porque realmente cuando la palabra de Dios habla de cielos, utiliza la palabra hebrea shamayim. Y shamayim quiere decir los cielos más altos en donde están los cuerpos celestes. O sea, el universo, donde están las galaxias, las estrellas, los planetas. Y eso, el universo, dicen los científicos, mide 93,000 millones de años luz. Traducido a kilómetros es 8.8 seguido de 23 ceros. Eso es lo que mide el universo. Entonces, realmente la distancia es abismal. Es una cuestión que la diferencia entre el pensamiento del ser humano y el pensamiento de Dios es infinita, es intimidante, es incomprensible. La diferencia que hay entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos va más allá de lo que cualquier mente humana sea capaz de concebir. Por eso nos cuesta trabajo a veces comprender cuando Dios nos habla y cuando se refiere a situaciones como las que nos está diciendo en este pasaje de Isaías. Cuando, por ejemplo, nos dice como en el versículo 7. Vamos a ver el versículo 7, por favor. Isaías 55, 7. ¿Ya lo tiene? Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, deje el impío sus pensamientos, y de inmediato nuestra limitada mente, que es muy diferente a la mente de Dios, dice: pues ¿cuáles caminos? Caray, pues ¿cuáles pensamientos? ¿Pecados yo? ¿Pecados el vecino? ¿Pecados los de por allá? Yo no. Y si usted tuvo la bendición de nacer en un hogar cristiano, ¿cuántos aquí tuvieron la bendición de nacer en un hogar cristiano? A ver, alce su mano. Híjole, hermanos, están en la situación más terrible. Bajen la mano, ya está bien. Miren, más si tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano, es bien difícil que nos demos cuenta de que hay fallos en nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos programados desde chiquitos a pensar que nosotros estábamos en el camino correcto, en la religión correcta, en la iglesia correcta, y no fuimos programados para pensar que nosotros teníamos errores o pecados. Dimos por sentada nuestra salvación sin razonarla nunca. Y quienes hemos estado rodeados del Evangelio desde chiquitos, pocas veces alcanzamos a entender la profundidad y la naturaleza de nuestros pecados y de nuestros errores. Pensamos: yo no he matado, yo no he robado,
Yo no he asaltado, no me drogo, no he violado. No he hecho cosas terribles. Sí, tengo un errorcito por allí, como todo mundo. Es parte de mi personalidad. Pero solo Dios puede juzgarme. Solo Dios puede juzgarme. Tengo errorcillos como todo mundo. De vez en cuando me echo una copichuela. De vez en cuando salgo para aquí, para allá. A veces soy medio mal hablado. Pero pues así somos los mexicanos, ¿no? Forma parte del folclore del mexicano. Es más, mexicano que no dice groserías, no es mexicano. Le quitan el INE. No le dan pasaporte en la embajada. Le hacen una prueba. A ver usted, si es mexicano, diga 10 groserías mexicanas. No, pensamos de esa manera. Yo no creo que haya hecho yo algo verdaderamente grave como las demás personas. Pero no nos damos cuenta que estamos viendo las cosas a ras de suelo. Y Dios hoy nos invita por medio del profeta Isaías a que podamos ver desde las alturas celestiales, desde la perspectiva de Dios, contemplar las cosas, y resulta que cuando vamos hacia arriba empiezan a salir cosas más grandes y fuertes y pecados que nosotros como cristianos que hemos nacido en cuna cristiana sí llegamos a cometer. Y hoy les tengo una lista de 10 cosas, 10 pecados que los cristianos que nacimos en cuna cristiana sí tenemos y a veces no reconocemos. Pecado número 1, falta de fe genuina. Como nacimos en una familia cristiana, llevamos una fe superficial, una fe nominal. Yo me digo que pertenezco a la iglesia, que soy cristiano, pero en realidad no busco una experiencia propia para descubrir a Dios. A veces hay muchos cristianos que nacieron dentro de las iglesias que viven de la fe de la mamá y de la fe hasta de la abuela. Pues yo no voy mucho, pero mi mamá pide por todos nosotros. Pues ¿qué es COVID? ¿Para que se te pegue o qué? La salvación es personal. Pues yo no voy, pero mi abuelita siempre está orando. Mis hijos, yo veo que ellos van, ellos oran, porque a veces hasta así pasa, ¿no? Al revés, son los papás los que no van y los hijos los que sí se adentran en la vida de la iglesia. No cortamos el cordón umbilical de la fe. Queremos vivir a través de la fe de los demás en lugar de buscar nuestra propia experiencia con Dios. Falta de fe genuina. Número 2, hipocresía. Vivimos en constante inconstancia de las enseñanzas cristianas, especialmente porque los cristianos que nacimos en iglesia solemos vivir de manera pública mostrando una forma piadosa de vivir, pero en lo privado, ay nanita, ahí solamente los que viven con nosotros nos conocen, porque la fe nunca ha enraizado en nosotros. Entonces se nos vuelve como un mero adorno, como una cuestión cultural, como una cuestión meramente familiar, y entonces a veces hay una incongruencia entre lo que decimos creer y como decimos vivir. De nosotros, al momento de pertenecer a una denominación religiosa, a veces no se distingue qué diferencia hay entre nosotros que tenemos una fe y un Dios y las personas que no tienen fe en Dios. Es el número 2, hipocresía. Pecado número 3, complacencia espiritual. Como hemos siempre crecido en un ambiente en donde nos dicen que somos cristianos, que somos salvos, nos volvemos conformistas, complacientes con nosotros mismos, y creemos a veces que con nuestra dosis semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral y algunos hasta anual, con eso ya la armamos. Tuvimos nuestra dosis de Dios y fue suficiente. No hay que volvernos tan religiosos. ¿Para qué vamos tanto al templo? En el templo están nada más los traumaditos y los pecadores. Eso sí, porque tienen muchas cosas que expiar. Por eso se la viven allí. Pero mira, yo con que vaya en la visita familiar cuando estoy, con eso tengo. Eso es el pecado número 3. Pecado número 4. Falta de compromiso. No participamos activamente dentro de la iglesia, ni mucho menos fuera de la iglesia, haciendo obras de caridad, porque pues estamos complacidos, estamos conformes con nosotros mismos, y como vemos que
algunos dicen, desde que yo tengo uso de razón, las cosas en el templo funcionan siempre igual. Yo no sé cómo funcionan, pero yo veo que siempre hay un pastor, hay unos administradores, hacen algunos eventos en Semana Santa, en fin de año, y mira, mientras funcione, ¿para qué le movemos? ¿Para qué se mete uno en complicaciones? ¿Para qué se mete uno en conflictos? Está funcionando. Y mucha gente que vive dentro de las iglesias durante toda su vida jamás se entera de cómo realmente funcionan las cosas. Porque llega el domingo y todo está hecho. La mesa está servida. Llegan los eventos especiales y todo está realizado. Él nada más llega a disfrutar y como en un restaurante consume y se va. Y a veces como en un restaurante, si no le gustó, no vuelve a regresar. Hasta que el menú esté como él quiere. Falta de compromiso es el pecado número 4. Pecado número 5, juzgar a los demás. No nos metemos mucho en el trabajo de la iglesia, pero ¿cómo damos nuestra opinión? ¿Cómo opinamos? Soy libre de opinar, yo tengo derecho a expresar mi crítica constructiva. El hermano opinólogo. Qué bueno que tenemos hermanos opinólogos dentro de la iglesia. Los administradores no lo están haciendo bien. Ese que predicó lo hizo mal. Hoy la alabanza no me gustó. Ese pastor no me gusta cómo hace las cosas. Don opinólogo, doña opinóloga. Tenemos personas que muchas veces dan su opinión, pero no se comprometen a trabajar. Les encanta cometer este pecado de juzgar a los demás. Y hay una diferencia entre una crítica y un juicio. Una crítica evalúa las cosas positivas y negativas. Y además es propositiva. Y el que critica dice, yo me comprometo a hacer. Y el que juzga nada más dice, esto está mal. Esa es una diferencia. Apréndalo bien. Crítica no es decir lo que está mal. Crítica es evaluar los puntos buenos, los puntos malos, proponer soluciones y comprometerse a trabajar. Esa es la diferencia. Yo puedo dar mi crítica constructiva. Te quiero ver trabajando. Esa es la gran diferencia. Pecado número 6. Orgullo espiritual. No sabemos mucho de la iglesia, no nos comprometemos mucho, no tenemos mucho conocimiento bíblico, pero como sabes un poquito más que el promedio, en tus amigos del trabajo o tus vecinos, te sientes don teólogo, don biblista y ridiculizas a los demás y piensas que sabes más que los demás. Y los tachas de ignorantes y de idólatras, pero que te pregunten algo a ti, no vas a saber. No tienes la posibilidad de saber cuáles son los fundamentos de tu fe, pero tienes un orgullo espiritual porque creciste en la Iglesia Metodista de México, una iglesia de abolengo, una iglesia de tradición, una de las pioneras de las iglesias evangélicas y protestantes. Pero muchas veces no sabemos realmente de qué se trata ser metodista. ¿Por qué se llaman metodistas? Que le metemos a todo, ¿no? A veces no sabemos bien por qué somos metodistas y tenemos ese orgullo espiritual. Número 7, falta de perdón. ¿No les ha pasado que mucha gente de repente dice, ¿y eso que son cristianos? Y míralos cómo se llevan. Pues no es de a gratis, hermanos. Muchas veces los cristianos que nacimos en iglesia todo el tiempo retenemos rencores, nos negamos a perdonar, nos negamos a reconciliarnos y a poner por obra las enseñanzas del perdón. Cuando nosotros tenemos que perdonar, porque cuando nos tienen que perdonar a nosotros, ahí sí no sabemos la Biblia de memoria, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no juzgues o serás juzgado, que perdones. Y ahí sí exigimos el perdón, pero para que nosotros podamos perdonar es difícil. Muchas veces nos comportamos de forma ruin y de forma vengativa. Y como esos casos hay muchos. Pecado número 8, idolatría. Somos idólatras. Somos. Porque ponemos muchas cosas por encima de Dios. Eso es la verdadera idolatría. La idolatría es poner prioridades por encima de Dios. Como la iglesia siempre ha estado ahí, como mi congregación siempre ha estado ahí, pues yo me puedo dedicar a otras cosas y a ponerlas como prioridad. Mi trabajo, mi vida profesional, mi vida familiar, mis diversiones están en primer lugar antes que Dios.
Y entonces me dedico a todo eso porque cuando yo vaya a la iglesia, allí va a estar. Allí va a estar. Siempre ha estado allí y siempre va a estar allí. Algunas veces más llena, algunas veces más vacía, pero siempre va a estar. Entonces yo puedo dedicarme a hacer lo que yo quiera y que Dios ahorita no me moleste. Dios no tiene por qué ser mi prioridad. Ese es el pecado número 8, idolatría. Pecado número 9, falta de amor y de compasión. Nos volvemos personas frías, nos volvemos personas indiferentes, porque creemos que como tenemos una religión ya asegurada, esa religión solamente se debe vivir dentro del templo. Les he dado muchas veces este ejemplo de que alguna vez platicando con los adolescentes aquí, hablábamos de las groserías y yo les decía, ¿cuál es tu grosería favorita? No, pastor, no la puedo decir aquí. Entonces, ¿dónde la puedes decir? Vamos a salirnos a la banqueta y ahí ya sí puedo. Porque Dios está en una jaula y allá afuera ya no existe, ¿verdad? Muchas veces creemos que nuestra religión es de esa manera. Entonces, para poder vivir nuestra fe afuera del templo y ayudar a personas que lo están necesitando, que requieren de nuestra misericordia, que requieren de nuestras manos, que requieren de nuestro esfuerzo, que requieren de las cosas que nosotros podemos darles, no movemos ni un dedo, porque cometemos este pecado, falta de amor y de compasión. Pecado número 10. Y en este, el que me diga que no está en este, el tal es mentiroso, decía primera de Juan 4. Falta de oración y de estudio de la Biblia. Entonces dicen, amén, sí soy, por 2. Falta de oración y de estudio de la Biblia. Porque como siempre hemos tenido iglesia, no le dedicamos el tiempo suficiente a orar y a leer las Escrituras. No fortalecemos nuestra relación con Dios durante la semana. Presumimos ser cristianos, pero nunca hemos leído la Biblia completa. Nunca hemos estudiado la palabra del Señor. Nunca hemos visto a profundidad una vida de oración. A veces no podemos ni siquiera citar las Escrituras de memoria, mucho menos vivirlas. Y de repente viene alguien, esto sucede mucho, le habla a uno de estos cristianos con estas características y le empieza a mover la Biblia como él nunca la había aprendido, como él nunca la había leído, y lo marean fácilmente. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y dice, noten que no dicen los de allá afuera, los que no son mi pueblo, dice mi pueblo. Somos el pueblo de Dios y somos los que perecemos por falta de conocimiento. Porque no leemos suficiente la Biblia ni tenemos una vida de oración suficiente. Hoy, hermanos, el profeta nos invita, el profeta Isaías nos invita a reflexionar sobre nuestros caminos y sobre nuestros pensamientos. Leímos al principio que deje sus caminos y que deje sus pensamientos. Y preguntábamos, ¿cuáles caminos? ¿Cuáles pensamientos? ¿Cuáles pecados? Les acabo de dar una lista de por lo menos 10 de ellos. 10 de ellos que cometemos siendo cristianos. Y aunque nuestro Dios, y esto es lo maravilloso y es la misericordia de nuestro Dios, yo no sé en cuál de estos 10 usted se haya reconocido. O si de repente, o le dio palomita a los 10. O si de repente empezó a usted a pensar otros incluso que yo no dije en este momento. Pero nuestro Dios, a pesar de que sus pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros, nuestro Dios tiene las características del versículo 6. Lea conmigo Isaías 55:6. Amén. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nuestro Dios es un Dios cercano. Nuestro Dios es un Dios que está hoy aquí. Búsquenlo en tanto que pueda ser hallado. Les tengo una buena noticia. Vivimos en el tiempo de la gracia.
Hoy Dios está cercano. Hoy Dios está cerca de cada uno de nosotros. Y el título de este sermón, de esta reflexión es: ¿de qué me tengo que arrepentir? Si le diste palomita por lo menos a uno de los 10 que dije, o en tu cabeza por lo menos salió otro de los que yo no dije, de eso necesitas arrepentirte. De eso necesitamos arrepentirnos. Y esos son nuestros pecados, aunque hayamos vivido siempre en un ambiente de iglesia, aunque seas cristiano. Y el Señor hoy nos llama a que podamos arrepentirnos. Hoy es el día, hoy es el momento. El Señor está diciendo: reacciona, reacciona. Hagámosle caso a nuestro Señor. Amén. Póngase de pie. Quite la cara de agüitado, hermano. El Señor es misericordia, el Señor es perdón, el Señor es nueva oportunidad, el Señor es el Dios de las 1000 y más oportunidades. Mientras estemos vivos, hay posibilidad de perdón. Vivamos como el Señor quiere. Oremos. Amado Señor, Padre de misericordia, gracias porque hoy hablas a nuestro corazón, Señor. Quita de en medio de nosotros todo orgullo, Señor. Quita de en medio de nosotros toda ceguera, Señor. Toda cuestión que nos ha vuelto paralíticos en lo espiritual, Señor. Permítenos ser conscientes de las cosas que cometemos. Permítenos ser conscientes, Señor, de las cosas en las cuales estamos fallando, Señor. Muéstranos nuestro corazón, examínanos y muéstranos, Señor, lo que has hallado dentro de nosotros. Una vez, Señor, escribiste a un rey, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ha sido pesado, ha sido medido y ha sido hallado falto. Y aunque nosotros hayamos sido medidos y hallado falto, Señor, queremos hoy venir delante de ti y arrepentirnos. Muéstranos de todo, Señor, lo que hemos estado fallando, y necesitamos una transformación, una metamorfosis en ti, Señor, un cambio verdadero que nos permita, Señor, venir a la fe verdadera contigo, Señor, y que no sentemos por hecho, Señor, que estamos, Señor, en la fe correcta. Muéstranos y enséñanos a vivir, enséñanos tus caminos para que podamos andar en ellos. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.